cuando tenemos dos poblaciones, cuando tenemos varianzas diferentes. Cuando, así como decíamos en la clase anterior, para asumir varianzas iguales, vamos a ver los diagramas de caja de las muestras y ver si tienen una variabilidad parecida. Pero cuando tienen variabilidad diferente, entonces estamos en el caso de varianzas diferentes. Entonces dice acá, si ambas poblaciones son aproximadamente normales, esto también tenemos que observar, ¿no? Si nos dicen que hay normalidad en las poblaciones. Si hay normalidad, entonces podemos aplicar todos estos procedimientos que hemos visto y que estamos viendo. Si ambas poblaciones son aproximadamente normales, con varianzas desconocidas y donde el supuesto de igualdad no es razonable, o sea que por eso se llaman varianzas diferentes, entonces la distribución de muestreo de este estadístico tiene una distribución T. Tiene una distribución T donde los grados de libertad para poder encontrar valores en la distribución, tenemos que encontrarlos con esta ecuación. En la mayoría de los casos, dice, esta fórmula da un valor fraccionario para los grados de libertad requeridos. Para usar una distribución T se debe redondear este valor al entero inmediato inferior. O sea que si les da un fraccionario, tienen que redondearlo al inmediato inferior. Veamos este ejemplo. Dice, una empresa que envasa desinfectantes para piso posee 2 máquinas que se utilizan para llenar botellas de 1 litro. A partir de mediciones hechas en los últimos años, se puede asumir que la varianza de la cantidad de desinfectante depositada por botella es de 200 mililitros cuadrados. O sea, las 2 máquinas están para envasar el desinfectante en envases de 1 litro. Pero las varianzas están alrededor del valor de 200 mililitros cuadrados para ambas máquinas, o sea, para las 2. Suponga que se toman al azar 25 observaciones sobre la cantidad dispensada para cada máquina en un día determinado. Encuentre la probabilidad de que la diferencia en las medias de las muestras para las 2 máquinas sean a lo sumo 10 milímetros. Entonces, este es el ejemplo 7 de la guía de guión de clase. Bueno, entonces, tenemos un litro equivale a 1000 mililitros. Entonces, acá
Entonces, para este caso, tenemos que la media de la distribución sería esta. La media de la diferencia de medios de la distribución serían 0 y varianza que sería calculada con esta ecuación. Estamos trabajando este es un ejemplo para diferencia de medias en caso de muestra grande. Entonces tendríamos una varianza de 16. O sea, estamos encontrando una distribución de probabilidad para la diferencia de medias. Como la pregunta que me hacen dice, encuentre la probabilidad que la diferencia en las medias de las muestras para las dos máquinas sea a lo sumo 10 milímetros. Eso lo podemos escribir usando la función valor absoluto, donde el valor absoluto de la diferencia debe ser a lo sumo igual a 10. Acordándonos un poco de las propiedades del valor absoluto, esto se va a convertir así. Entonces, si hacemos una pequeña gráfica, tendríamos entonces aquí lo pueden hacer ya sea usando las tablas o usando el módulo GeoGebra. Si usan las tablas van a encontrar un valor Z para menos 10, otro valor Z para menos 10, utilizando como media 0 y una desviación que sería la raíz cuadrada de 16. Entonces esto da como resultado 0.9876.
Veamos ahora el ejemplo 8, donde dice los pesos de bolsas de café empaquetadas por dos máquinas son variables aleatorias con la misma medida. El supervisor de planta toma 10 muestras al azar de cada máquina de forma independiente. Las desviaciones estándar de los pesos medidos son 0.2 libras y 0.18 libras, respectivamente. Por lo que es razonable suponer que ambas máquinas están empaquetando café con la misma desviación estándar. Encuentre la probabilidad de que haya una diferencia de al menos 1 libra en los pesos promedios de la toma. Entonces, esos son los datos. Aquí leemos acá en la solución. A partir de la información proporcionada, podemos concluir que estamos en el caso de muestras pequeñas, porque el tamaño de las muestras son de 10 y varianzas iguales. Entonces tenemos muestras pequeñas y varianzas iguales. Esa sería pues, la principal característica de este problema. Entonces, la distribución del muestreo de la variable aleatoria x, la media de la población 1 menos la media de la población 2, es una distribución T. Entonces, x1 menos x2 se distribuye, tiene distribución T con, veamos los grados de libertad, (18 grados de libertad). Aquí vimos que para estos casos este estadístico sigue la distribución T. Veamos cuál sería ese sub P.
Bueno, ahí tendríamos entonces los cálculos para S sub P. Es como la desviación de las muestras combinadas. Entonces lo que vamos a encontrar es la probabilidad Entonces tendremos allí, como dice la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que haya una diferencia de al menos una libra? O sea, mayor, el valor absoluto mayor que igual o igual a 1. Entonces eso se convierte como T. Ese tiene esta expresión, al calcularlo nos da 11.75. Entonces, esta desigualdad se puede trabajar en estas otras dos. O es menor que menos 11.75, la probabilidad que T sea menor que menos 11.75, o mayor que 11.75. Esto si lo van a trabajar ustedes, ya sea con GeoGebra o con unas tablas para la distribución T, les va a dar igual a 0. Entonces podemos decir ahí, se puede concluir que no es factible observar diferencias en los precios de llenado de ambas máquinas que sobrepasen una libra. Bueno, otra forma de poder comparar dos poblaciones es a través de diferencias. Si ustedes leen en la página 9, dice, en muchas situaciones prácticas las medidas que se toman de ambas poblaciones son dependientes. O sea, no son independientes como el caso que hemos estado analizando. Por ejemplo, dice, se puede estar interesado en medir el número de accidentes industriales antes y después de implementar un plan de reducción de accidentes, etc. Por dependencia se entiende que si existe algún tipo de emparejamiento entre la primera y la segunda muestra, ya sea tomando dos medidas en la misma unidad experimental o emparejando dos unidades experimentales a través de algunas características. Y entonces ahí vamos viendo que tenemos acá, por ejemplo,
dice, sea X1, Y1, X2, Y2, hasta Xn y Yn, un conjunto de n observaciones variadas, o sea, que van en pares. Y se está interesado en las diferencias entre las dos mediciones. O sea que vamos a tener una diferencia 1, una diferencia 2, hasta llegar a la diferencia n, que sería estas diferencias se pueden considerar como una muestra aleatoria procedente de una población de diferencias con media. O sea, la población donde vienen estas muestras tendría entonces aquí el estadístico de promedio, o sea, un promedio de diferencias, sería igual a la sumatoria de las diferencias dividida entre el número de observaciones. Este estadístico sigue una distribución T, donde en un estadístico de una distribución T que tendría esa ecuación. Y en una distribución T con nu igual a n-1 grado de libertad. Entonces, ahí tenemos en el ejemplo 9 tenemos una tabla donde dice el departamento de informática de cierta universidad está investigando la utilidad de dos lenguajes diferentes para mejorar las tareas de programación. Se sospecha que no hay diferencia en los tiempos de programación de los lenguajes. Se pide a 12 programadores expertos familiarizados con ambos lenguajes que codifiquen una función estándar en ambos lenguajes y se registre el tiempo en minutos. Los datos se muestran en la tabla 2. ¿Cuál es la probabilidad de observar una diferencia en la media de al menos un minuto para el lenguaje 1? Bueno, entonces ahí, si ustedes observan, está el lenguaje 1, el lenguaje 2 y las diferencias. De la columna de diferencias, o sea, de la columna de diferencias se saca el promedio, sumando todas las diferencias y dividiéndola entre 12, queda 0.667, y también la desviación estándar. Como se sospecha que no hay diferencia en los tiempos de codificación, entonces vamos a suponer
que la diferencia es igual a 0. Entonces tendríamos una distribución T con 12 menos 1 igual a 11 grados de libertad. La distribución T se parece pues a la distribución Z. Entonces, calculando el valor T que tenemos para la muestra, o sea, para las diferencias, es 1.169. Y eso lo podemos calcular en la probabilidad utilizando, por ejemplo, el módulo GeoGebra. Y nos va a dar 0.1336. Esa es la probabilidad pues, de que la diferencia exceda en 1. En un minuto. Vamos a ver cómo se distribuye la diferencia de proporciones. Dice acá, considere dos poblaciones con proporciones de éxito P1 y P2, respectivamente. Se está interesado en realizar inferencias sobre la diferencia de proporciones muestrales, P1 menos P2. Si se toman muestras aleatorias de estas poblaciones de tamaño N1 y N2 y se calculan las proporciones muestrales, que aquí sería P1 circunflejo igual a X1 entre N1 y P2 circunflejo igual a X2 entre N2, entonces se puede utilizar la variable aleatoria, diferencia de proporciones, pero es como estadístico, para hacer inferencias sobre la diferencia de proporciones de toda la población. Si los tamaños de muestras son suficientemente grandes, entonces la distribución de muestreo será
y aparece ahí una ecuación y que tendrá una distribución aproximadamente normal. Veamos el ejemplo 10. Dice, una empresa dedicada a la manufactura de prendas de vestir posee 2 plantas de producción ubicadas en 2 localidades diferentes. Se sabe que la proporción de defectuosos es de 4% y 2.5% en cada una de las plantas. Si muestras aleatorias de tamaño no ciento son tomadas de la producción mensual de ambas plantas, ¿cuál es la probabilidad de que las diferencias de las proporciones poblacionales difieran en más de 2 puntos porcentuales? Pues veamos acá los datos. Esas son las proporciones poblacionales. Pero ¿sabe qué?
Entonces, como sabemos pues, que la distribución, para este caso, por ser una muestra grande, tiene una distribución, la distribución de diferencia de proporciones, tiene una distribución normal, encontramos la desviación combinada de la diferencia de proporciones, que nos da 0.0177. Entonces, la diferencia de proporciones de estas muestras tendría una distribución normal o una media de 0.015, que es la diferencia entre las dos poblaciones, y una varianza de ese valor elevado al cuadrado. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que la diferencia de proporciones difieran, dice, en más de 2 puntos porcentuales, o sea, en 0.02? Entonces, estandarizamos para encontrar la variable z y eso nos da 0.28. Entonces, el valor absoluto que se va a transformar en la probabilidad de que z sea menor que menos 0.28 o mayor que 0.28. Si ustedes lo buscan en la tabla, les va a dar estos valores y sumados por 0.7794. Bueno, veamos ahora cómo se distribuye el cociente de varianzas. Distribución de muestreo del cociente de varianza. Si se desea comparar la varianza de dos poblaciones normalmente distribuidas, esta es una condición, generalmente se utiliza el cociente sigma 1 cuadrado entre sigma 2 cuadrado, o sea, las varianzas poblacionales, cociente de variable población. Si se toman muestras aleatorias de cada una de las poblaciones de tamaño N1 y N2, se calculan sus varianzas S1 cuadrado y S2 cuadrado, entonces el estadístico F tiene una distribución F. Esta es otra distribución de probabilidad. Tiene una distribución F. Con NU1 igual a N1 menos 1 y NU2 igual a N2 menos 1 grados de libertad. Esta distribución tiene también una forma parecida aquí. Esta es la distribución que se puede tanto trabajar con tablas como también con
programa GeoGebra. Veamos el ejemplo 11. Nos dice este ejemplo: se está realizando un proceso de intercomparación de dos laboratorios de metrología, por lo que se está interesado en la predicción de las mediciones realizadas en ellos. Se pesaron 10 especímenes en cada uno de los laboratorios. Se asume que ambos laboratorios tienen la misma precisión y que las medidas realizadas están normalmente distribuidas. ¿Cuál es la probabilidad de que la varianza de una muestra sea al menos 2 veces mayor que la otra, incluso cuando la población de resultados de la prueba en ambos laboratorios tiene la misma predicción? Como nos dice que ambos tienen la misma precisión, o sea, tienen la misma variabilidad, entonces vamos a asumir que hay varianzas iguales, poblacionales. Cuando hacemos esta relación, entonces se van a cancelar mutuamente sigma 1 cuadrado con sigma 2 cuadrado, y nos queda nada más S1 cuadrado entre S2 al cuadrado. Bueno, entonces, como este es un cociente, y una de ellas puede ser, como dice acá, que la varianza de una muestra sea al menos 2 veces que la otra, puede ser que S1 entre S2 sea 0.5 o 2. Y al menos que, entonces quiere decir que son las áreas que están a la izquierda de 0.5 o a la derecha de 2.
Entonces, van a buscar en la distribución F para 9,9, porque aquí en ambos casos, ambas muestras tienen 9 grados de libertad, a la izquierda de un medio, que sería este valor de acá, o a la derecha del 2. Eso lo pueden hacer usando GeoGebra. Van a tener 0.1583 más 0.1582, 0.3165. Por lo cual podemos concluir que dice a la larga de cerca del 32% de las veces una de las varianzas será el doble que la otra. Incluso cuando la evaluación del resultado de las pruebas en ambos laboratorios tenga la misma precisión.